Hola, en este video vamos a ver especificación de requerimientos usando la técnica de UML casos de uso. Y vamos a explicar un poco lo que es UML. UML es una sigla en inglés que significa Unified Modeling Language, traducido al español, lenguaje unificado de modelado. Lo que importa acá es la U, de unificado. ¿Qué es esto? Es un lenguaje que unifica diferentes formas que había antes. El UML tiene más de 20 años. ¿Sí? Surgió justamente como una necesidad porque diferentes personas en diferentes organizaciones hacían diagramas o utilizaban lenguaje para decir lo que tenía que hacer un sistema. Y ocurría, hoy en día también ocurre lo mismo, que por ejemplo utilizan los mismos términos, hablan de cierto diagrama, utilizan determinados símbolos, pero en realidad para ellos significa diferentes cosas. Entonces, una persona hacía un diagrama, se lo daba a otra, yo que sé, un informático, el informático veía el diagrama y entendía otra cosa, porque para él el símbolo tenía otro significado. ¿Sí? Eso es muy común, se da hoy en día, eso es algo que lo vemos muy seguido. Entonces, hay que utilizar un estándar, hay que ponerse de acuerdo, utilizar los mismos símbolos, qué significa cada símbolo, cómo se definen las cosas. Eso es muy importante porque si no, el sistema va a hacer cualquier cosa, o sea, no va a hacer lo que nosotros queremos. Si nosotros entendemos lo que tiene que hacer, tenemos que documentarlo, especificarlo en un lenguaje que sea entendible por otras personas, inclusive de otras áreas. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito más lo que es UML para entender su importancia. Para ello vamos a ir a la página de UML, uml.org, ¿sí? Está en inglés, eso no se preocupen, no lo vamos a traducir, simplemente mencionar alguna cosa, como por ejemplo que acá habla de 20 años del estándar UML 1.1, si bien debe tener 25 años, al principio como que todavía no estaba claramente definido y todavía no se empezaba a usar. Digamos que de 20 años para acá se está usando en muchas organizaciones y es un estándar de uso común en la industria de sistemas, en informática. Veamos un poquito más a ver quiénes están detrás de UML. ¿Quiénes son las organizaciones, las empresas que participan en esto? Eso es importante para ver qué tan fuerte, digamos, es este estándar. Vamos a ir a la lista de miembros. Si bien hay diferentes tipos de miembros, está en inglés, eso no se preocupen. Ahí está lista la que me interesa. Hay una cantidad de organizaciones, empresas, vamos a ver algunas de ellas. Acá había Airbus, la empresa europea de fabricación de aviones, AT&T, empresa americana de comunicaciones. Vamos a ver si encontramos alguna otra más. Estaba Visagi, también, la que está detrás por el modelado de BPM. ¿Sí? Boeing, empresa americana de aviones. Vamos a ver alguna más que nos puede interesar. Deloitte, la consultora, usa este estándar y lo promociona. Déjenme ver qué más. Fujitsu también es una empresa de tecnología asiática. HL7. HL7 es un estándar de información de datos en el área de salud. Acá en Uruguay, AGESIC y el Ministerio de Salud Pública están implementando este estándar. O sea, están definiendo que todas las empresas, organizaciones en el área de salud, sus datos que registran de historias clínicas de los pacientes sean del mismo formato. O sea, lo mismo que pasa en sistemas con el manejo de información, en la administración, pasa en el área de salud. O sea, si un médico registra en una historia clínica ciertos datos del paciente, qué enfermedad tiene, qué medicación está tomando, si lo agarra otro médico de otra organización, debería tratar de entender qué es lo que está pasando. Exactamente lo mismo. Si bien el área de salud puede ser más crítico, en el área de administración, en sistemas, pasa lo mismo. Si yo defino lo que necesito que un sistema haga en un lenguaje que entienden pocas personas o que otras personas las mismas palabras lo entienden de otra forma, seguramente haya problemas. ¿Sí? Vamos a ver quién más está acá. ¿Hay alguna más que nos puede interesar? Mercury, bueno, Mitsubishi, la empresa de electrónica, NASA, la Agencia Espacial Americana, NSR, empresa de computación, bueno, hay unas cuantas más. Creo que me pasé alguna. ¿Dónde estás? Microsoft, la empresa de Windows, ¿sí? Y hay otras más. Podríamos seguir hablando de la cantidad, pero vamos a algunas que están abajo, organizaciones que están abajo
que son, bueno, Swift también, no sé si conocen la red Swift. Ah, acá está, universidades. Tienen que ser las universidades que utilizan este estándar y lo apoyan. Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Cantabria, Universidad Panamericana, Universidad Politécnica de Madrid, o sea, universidades de habla española. Y después tenemos Universidad de Bolonia, bueno, universidades americanas, hay una cantidad, Universidad de York inglesa, hay una cantidad que están atrás. O sea, esta lista lo que nos muestra que no es un estándar de hace poco tiempo, o sea, como decía ahí, tiene 20 años. Hay empresas internacionales, empresas inclusive que están en nuestro país, que lo están usando, ¿sí? O sea, es un estándar en la industria de software de sistemas, reconocido ampliamente y muy utilizado. Bueno, nosotros vamos a ver ahora un ejemplo de la parte de diagramas de UML, ¿sí? O sea, lo que me interesa ahora es ver una parte, un tipo de diagrama que este estándar define, que se conoce como diagrama de casos de uso. Es un diagrama porque es un dibujo, o sea, en realidad son dos partes, es un diagrama, un dibujo y después se hace un detalle en una planilla que la vamos a ver de lo que tiene que hacer el caso de uso. Casos de uso porque son los casos que se utilizan del sistema, que un actor utiliza. Ojo con el término uso, que a veces se confunde con usuario. Y no estamos hablando del usuario, sino de un actor. Ahora lo vamos a aclarar un poquito, ¿sí? Hay un documento, acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo es un diagrama, una parte de caso de uso. Recuerden que son dos partes, el diagrama y el detalle de cada caso. Este diagrama está sacado de un documento, un PDF, que tiene una cantidad de hojas, no sé si se ve acá, vamos a bajarlo, casi 800 hojas. Ese documento está sacado de acá. Es este documento, ¿ven? 796 hojas, que es el estándar, la versión 2.5.1 de diciembre de 2007. O sea, esta es la versión de UML que está en vigencia. Cada ciertos años, 2, 3, 4 años, sacan alguna modificación, alguna mejora. Pero esta parte de casos de uso, digamos, no ha variado mucho en 20 años. Es básicamente lo mismo. Es esto. Acá tenemos un primer rectángulo que se le pone el nombre del sistema. Acá dentro es el nombre del sistema. ATM es el cajero automático. O sea, ese es un diagrama del sistema de cajero automático. Y lo que me interesa son estos dibujitos, estos macaquitos, estos fosforitos, o hombre de palo, como quieran llamarle, que representan el actor. El actor, como dije antes, no es un usuario, es algo, un ente, una entidad que actúa sobre el sistema. En este caso es el cliente, administrador, que va a administrar el cajero. Fíjense acá que tengo el banco. El banco no es un usuario, no es una persona, ¿ya? Es una entidad que va a actuar, ¿sí? Cada uno de estos óvalos son óvalos. Vamos a ver lo que es. Esto es retiro, transferencia, depósito, registrar el ATM y leer el log, quiere decir leer la historia de movimientos que hubo. Eso lo hace el administrador, ¿sí? Acá son las líneas, que quiere decir que este actor utiliza del sistema. O sea, el cliente hace retiros, hace transferencias, hace depósitos. El administrador hace registros y lee lo que sucedió en el cajero. Y el banco va a tener que ver con el depósito y va a tener que ver con el registro de ATM. ¿Sí? Acá yo tengo la duda si el banco también tendría que ver con transferencias o con el retiro. Esto, lo que pasa es que hay cosas acá que quizás no viene bien explicar. El banco deposita el dinero en el cajero, por eso está esto. Si bien el retiro, la transferencia se hacen entre cuentas del banco, este actor que es el banco que, digamos, va físicamente hacia el cajero, o sea, el dinero deposita en el cajero. Y el registro es que la tiene que conectar a la red físicamente. Por eso está así. Bueno, esos son detalles que no vamos a entrar mucho en eso. Inclusive vamos a hacer solamente el ejemplo del cliente y vamos a hacer el depósito y la consulta, ¿sí? Algo que no dije, los numeritos estos. Estos numeritos no interesa mucho en este caso, son las veces que lo puede hacer. O sea, un cliente puede retirar una vez
o ninguna. O sea, estos numeritos, si bien se usan, son parte del estándar, como que no lo vamos a poner porque digo, agrega cosas que no son relevantes en esta primera instancia, en el primer contacto con diagramas de caso de uso. Bueno, entonces, este es un diagrama, esta anotación, el actor se dibuja así, no tiene carita, no tiene sombrerito, ¿sí? Hay líneas y hay óvalos y hay rectángulos, ¿sí? En el siguiente video vamos a ver un ejemplo, justamente el ejemplo del cajero, y vamos a ver el diagrama.